si ya se oye un poquito mejor. Casi no se oye. O se oye peor. ¿Sí nos oímos bien, jóvenes? Se dejó de escuchar, profe. ¿Dónde? ¿No se escucha? Se dejó de escuchar, se escucha muy lejos. Sí. Ah, qué barbaridad. Sigue. Cambiamos de micrófono. A ver si ahora ya se oye un poquito mejor. Ya, mejor. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, entonces les voy a mostrar el formato de arrendamiento, el formato antilavado de arrendamiento que se tiene que llenar. Hay dos formatos, uno en ceros y otro que tiene información. Obviamente el de en ceros, pues lleva 3 datos nada más, ¿no? O sea, ya ven que si ustedes recuerdan, la última vez que nos vimos, estábamos repasando que podría ser que había meses, sobre todo los que no tienen arrendamientos muy, muy grandes, que tenías que presentar en ceros, ¿verdad? Y entonces cuando tienes que presentar en ceros, pues solamente te piden 3 datos. El mes y el RFC de la persona que se va a mandar, el registro, ¿verdad? Y ya sería todo lo que tienes que poner. Pero cuando vas a mandar información, ahí sí es un formato un poquito, digamos, más completo, que requiere ya ciertos datos adicionales que hay que tener cuidado en tenerlos, ¿eh? Porque te pide datos tales como datos del edificio que estás rentando, o sea, para ver si es cierto que tienes tú la capacidad, obviamente, pues para rentar en el monto que se está rentando, ¿no? Porque pues pudiera ser que fuera una operación simulada y también esas cosas pues las verifica el fisco, ¿verdad? Entonces déjenles presento el formato de antilavado, ¿verdad? El formato general. Obviamente, pues digo, vamos a dar un vistazo general para que ustedes se den una idea de cómo se hace este proceso, ¿verdad? Vamos a mostrar las dos para que tengan el formato de las dos, ¿verdad? Y está la plantilla de Excel. Son hojas de Excel, ¿eh? O sea, las hace la autoridad y estas hojas de Excel crean un archivo XML al final, ¿verdad? Que es el que van ustedes a enviar a la hora del registro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. Déjenme se las presento. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. A ver si ya se está viendo. Sí, profe, ya se ve. Bueno, pues aquí te va a pedir un RFC. Vamos a poner el RFC del agua, porque si ustedes se lo saben. Entonces ese no está tan grave. Es un RFC más o menos importante. Y recuerden que esto aplica para personas físicas y para personas morales, ¿verdad? Ahorita pues estamos a 3 de mayo, estaríamos presentando el del mes de abril, ¿cierto? Entonces es el 2021 04. Y a la actividad, obviamente, pues sería de arrendamiento de bienes inmuebles. Se hable aquí. Arrendamiento, uso o goce de bienes inmuebles. Y ya está, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren que se los comparta estos? ¿Les interesa tenerlos? No me Sí, importa. profe, está bien. Sí, profe. Después déjame se los paso a ver si los pueden descargar aquí del mismo chat, ¿verdad? Se supone que es un derecho subir cosas al chat y desde ahí los pudieran ustedes. Déjenme se los comparto. Chicos.
Bueno, obviamente el formato en ceros, pues es general, o sea, se utilizaría, pues, para mandar cualquiera. Profe, disculpe, ya no se ve su pantalla. ¿Ya no está viendo? No, ya no. ¿Qué se le está pasando el informe? ¿Qué creen que no me dejan mandar? Si quisiera proporcionarlos, pero no sé por qué no me dejan. Yo creo que porque tiene unas macros este formato. Y que se los ponga ahí en el Facebook para que lo vean. Sí, profe, estaría bien, por favor. Déjenme pues, espérenme un segundito para conectarme. Más que como que pues, está muy lenta el internet, no sé por qué. Hace rato de hecho no tiene internet, pero pues algo pasó. Vamos a ver. Sí, ella puso el en cero, Bueno, y ahí están los dos archivos por si los quieren tener, ¿verdad? Tanto el formato con datos como el formato en ceros. Primero que estamos viendo es el formato en ceros, que es, pues, este es prácticamente nada, ¿no? Y digo, este es general, o sea, este se utilizaría para todos los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, el RFC, ahora sí ya se vio otra vez, ¿verdad? Sí, ya se ve, profe. No, entonces, aquí está el RFC, obviamente del contribuyente, puede ser persona física o persona moral. Recuerden que esto no es una limitación. Yo puse aquí el RFC de la web, que está fácil, ¿no? Y obviamente, pues viene el periodo, que en este caso, pues estamos ahorita declarando, recuerden que tenemos hasta el día 17 para declarar el periodo de abril, ¿verdad? Y aquí vienen las distintas actividades, como las que ya vimos, ¿no? Ya de hecho, usted recuerda, vimos todo el paso, ¿no? Obviamente pues, está servicios de comercio exterior, servicios profesionales de arrendamiento, que es el que vamos a usar, obviamente, activos fijos virtuales, servicios de blindaje, cheques de viajero, desarrollo inmobiliario, resolución de donativos, de pública, servidores públicos, revisión de derechos sobre bienes inmuebles, juegos de apuestas, metales, piedras preciosas, mutuo, préstamo crédito, obras de arte, servicios profesionales, traslado y custodiado de valores, monederos y servicios de evaluación de recursos, tarjetas prepagadas, tarjetas de servicio, vehículos aéreos, marítimos y terrestres. Pues estas son todas las actividades que se pueden reportar para estos efectos. Obviamente, como ya había dicho, este es de arrendamiento. Ahora, ¿qué haces después de esto? Bueno, pues validas el archivo en lo general, ¿verdad? Y te pide que si quieres generar el archivo, ya le pones aquí, pues este es de abril, yo le pongo habitualmente a los archivos cuando los genero, abril de 2020. Y te genera un archivo XML, ¿verdad? Que ese archivo XML, pues es como los que ustedes ya conocen, digo, porque lo han visto seguramente para la cuestión de las figuras y todas esas cosas. Pues ese XML pues es el que se manda a la autoridad a través del portal electrónico de lavado de dinero, ¿de acuerdo? Entonces sería, pues es muy fácil, ¿no? Realmente no lleva
pues, muchísima información y muchos datos adicionales. El de informe ceros es general, pues, es prácticamente para todas las actividades. Los de las propias actividades sí es uno para cada tipo de actividades. Si tú, por ejemplo, vas a reportar que vendes automóviles, es un formato. Si vas a reportar arrendamiento, es otro formato. Si vas a reportar que tienes ingresos por fe pública, es otro formato, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta aquí, pues creo que no tiene mucha dificultad, ¿no? ¿Está bien? Profe, y por Sí, ejemplo, si yo tengo un edificio, un sí, ejemplo, sí. con departamentos y los Ujú, rento, ¿tengo ujú. que reportar ese arrendamiento con un formato como este? A ver, es que estos son para rentas que son un poquito costosas. O sea, si son rentas de Ajá, sí. 5,000, 10,000 pesos, no. Pero si son Sí, por eso le rentas, pregunto, ¿ese tipo de rentas se deben declarar, pues? no, ni se pueden declarar, ni tienes necesidad de darte de alta, siquiera. Por la, Ah, ok. por la razón, me refiero en este portal, porque es un portal específico, ¿de acuerdo? Si quieren, ahorita entramos un poquito al portal para que lo vean y lo conozcan, ¿verdad? Porque no es la página del SAT, ya les dije, esta ley no es una ley fiscal, es una ley que es general a todos los contribuyentes que realizan las actividades que ya platicamos, las actividades vulnerables, ¿sí? Si tú no tienes actividades vulnerables, no lo tienes que hacer. Y obviamente el arrendamiento, pues ya habíamos visto, si ustedes recuerdan los montos, pues decía que era desde más o menos como 135,000 pesos para identificar y hasta 330,000 para por efecto de hacer el aviso. Si no te pasas de esos umbrales, no tienes necesidad, o sea, es un monto grande. Aunque ya habíamos dicho que la ley misma señala que los montos establecidos en la misma, en el artículo 17, se deben de considerar por periodos de hasta 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí es a considerar una cuestión importante. Por eso me decía, oiga, si tengo un edificio de departamentos, tengo que hacerlo. Dudo mucho, ¿verdad? Pudiera ser, pero dudo mucho que los montos lleguen a 130,000 pesos semestrales, ¿verdad? Entonces, pues obviamente si no pasa esto, ¿sí? Perdón, de 230,000 pesos semestrales. Si no pasa eso, pues no hay necesidad, ¿no? 3,210 UMAS es lo que marca para arrendamiento. Entonces, si no te pasas de ese monto de 3,210 UMAS, pues no hay necesidad de hacer el aviso correspondiente, ¿no? ¿Ya cómo estaba la 1? A todos se les olvidó, por el momento de ser. La UMA diaria. 89.62. Eso. Entonces, aquí el monto que maneja es de 287,680.20. O sea, si tú no te pasas de ese monto en 6 meses, ¿verdad? ¿Sí? Que obviamente si lo dividimos entre 6, pues te daría un promedio mensual, ¿no?, de 47,946.70. O sea, si no tienes una renta que exceda ese monto por persona, ojo, esto es por contribuyente, ¿sí? Porque digo, oigan, en todo el edificio, a lo mejor tú dices, no, en todo el edificio sí me paso de 47,000, ¿no? O sea, porque yo lo rento todo. Pues puede ser que sí, pero pues cuánto es de manera personal. Porque si ustedes ven esta declaración, lo que haces es una declaración por cada contribuyente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y el que declara, obviamente, ¿quién declara? Es el arrendador, ¿sí? El que está rentando, ¿bien? El que obtiene el ingreso por el arrendamiento, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. En este primero que vimos. O alguna otra duda general sobre este apartado. ¿No? Ahorita todo bien, profe, gracias. O ya todos se durmieron. Estamos mal. Bueno, vámonos pues con el segundo, ¿les parece? Este pues estaba muy fácil, ¿no? Regalado. Entonces, este archivito que generan lo mandan a través del portal. Vamos al segundo, que este sí ya tiene un mayor nivel de detalle, ¿no? Y ya desde la vista, pues empieza a ser así como que, hijo, ya se empieza a poner seria la situación. Porque si se fijan el otro, pues el RFC y ya, ¿no? Este ya no está así tan sencillo. Este lleva una cantidad de datos importantes. Nada más se los voy a mostrar pues, para que pues, vayan teniendo una idea de cómo se hace, ¿no? Pero en realidad, pues obviamente esto ya es una cosa más seria, ¿no? Empiezo obviamente con el RFC, cosa que no es difícil. El periodo, pues obviamente aquí
Si usamos la misma que teníamos allá, pues sería, es que vamos a tener que llenarle algunos datos porque si no nos va a dejar cero. Y obviamente el periodo va a sería 2021, 0, 4, es lo que estamos llenando ahorita. La referencia, si es que la hay, ¿verdad? Sí. Y aquí la periodicidad, pues, puede haber distintas periodicidades, sí, ¿verdad? Sí. Sería habitualmente la prioridad es normal o avisos urgentes, ¿de acuerdo? Tipo de alerta, bueno, pues aquí le pones si hay alguna alerta, ¿sí? Si es que tú ya ves que tu cliente lo ves muy sospechoso, pues tú le puedes poner, ¿verdad? Que el cliente tiene ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cliente usuario se rehúsa a identificarse. Esa es una cuestión sospechosa, ¿de acuerdo? Entonces, el cliente usuario paga por adelantado. Eso es raro, ¿verdad? Entonces, esas cosas tú se las pones ahí, ¿verdad? El cliente usuario se niega a demostrar, no sé, ¿verdad? El cliente usuario se niega a dar información sobre el uso que dará al inmueble por arrendar. O sea, ese no le debes de rentar, ¿eh? Porque igual es una cosa peligrosa. O sea, aquí vienen varias cosas que pueden ser crear cierto peligro a la hora de hacer el aviso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si tú ya ves a tu cliente muy raro, pues aquí le pones. ¿Para qué? Para que el fisco se dé cuenta de que pues tú andas ahí, pues, teniendo dudas. ¿De acuerdo? Y luego, si es que lo haces a través de una entidad colegiada, o sea, podría ser, no sé, a través del colegio de contadores o del colegio de notarios, por ejemplo, un notario que todos tienen que hacer. Y aquí viene si es un aviso modificatorio, ¿sí? Presentas la fecha, si es una complementaria, presentas la fecha. Y luego viene identificación de la persona objeto del aviso, favor de llenar cada uno de los campos de persona física, persona moral, fideicomiso o en el rentor. Entonces aquí le pones quién es el que te está rentando. Si es persona física, pues aquí le pones los datos de la persona moral. Si es persona moral, pues te pide la denominación, razón social, la fecha de constitución, el RFC, la nacionalidad, el giro mercantil, ¿verdad? Y si es un fideicomiso, también te pide esto, ¿verdad? Y ya viene el representante legal en el caso de personas morales. O sea, si es una persona moral la que está mandando el aviso, pues le pedirán los datos del representante legal. El domicilio de la persona objeto del aviso, ¿sí? Pues obviamente tienes que empezar con el código postal, el estado, el municipio, la colonia, la calle o vía, número exterior y número interior. ¿Sí? Si es un domicilio internacional, pues tendrás que presentar el domicilio internacional. Por ejemplo, en el caso de que estés, no sé, operando a través de bitcoins, pues tienes que presentar el aviso correspondiente, ¿verdad? Por tener activos virtuales y habitualmente, pues, la bitcoin pues no se emite aquí, ¿no? Entonces tienes que emitir el aviso de manera internacional, ¿de acuerdo? La clave del país, la persona, datos de contacto de la persona objeto del aviso, le pones aquí la clave, ¿verdad? Del país, el número de teléfono y el correo electrónico, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, pues, ya les digo, si no le pones nada, ¿verdad? Luego te marcan errores, ¿sí? La referencia sería. Es que trae muchos más datos, lo que pasa es que no nos va a dejar avanzar si no pones el aviso de la persona reportada. ¿Sí? Vamos a ponerle una persona X, ¿verdad?
O sea que todos los datos que estoy poniendo aquí son inventados, ¿verdad? Espero que no me salgan mal. Y ya te pone aquí si es que hay un beneficiario controlador, ¿verdad? ¿Qué significa esto de un beneficiario controlador? Bueno, cuando una persona física es dueña, digamos, de arriba del 50% de una persona moral, se considera que es un beneficiario controlador y aquí le tienes que poner los datos de la persona moral de la que eres, de la que tienes el control, ¿verdad? No es absolutamente indispensable. ¿Sí? Estos datos sí te los puedes pasar, ¿verdad? Acto u operación, y aquí empiezan los datos correspondientes al aviso, ¿verdad? Porque los demás eran como datos de identificación. Fíjate, apenas estamos empezando y de todo lo que lleva, ¿verdad? Fecha de la operación. Esta es la fecha en la que se haya hecho el depósito bancario, ¿de acuerdo? O sea, el día que te haga hecho el pago el arrendador, ese día es el que tienes que poner. O sea, si por ejemplo algo me pagó el 14 de abril, recuerden que estamos haciendo la declaración de abril, obviamente, pues le tendría que poner la fecha en la que se hizo el depósito, ¿verdad? El ingreso por arrendamiento. Tipo de inmueble, y aquí le tienes que poner, ¿verdad? Pues aquí le puedo poner un local comercial. Local en centro comercial, le puse algo de la valorada. Y era el valor de referencia, ahí se recomienda ponerle el valor catastral. Si de dónde viene el valor catastral, pues lo puedes conseguir en el recibo del predial. Ahí te ponen el valor catastral. Pues yo habitualmente es el que pongo, ¿verdad? Pero si tú quieres el valor comercial, también lo puedes poner. Pero pues el que recomiendo yo que pongan a todos los clientes es el valor catastral. Entonces tienes que pagar el predial, ¿no? En arrendamiento, ya ven que inclusive en arrendamiento el predial es deducible y ahí en el recibito te dice cuánto es lo que vale el inmueble. Eso es lo que debes de poner, ¿de acuerdo? Estos son los folios que tiene que tener el registro en el registro público de la propiedad, ¿verdad? Entonces tienes que ponerle el valor y la fecha en la que se dio el inicio del registro, ¿verdad? O sea, en este caso, pues habitualmente los arrendamientos pues, son por meses, ¿no? Entonces ahí le pones el 104 del 2021 al 3004 del 2021. Aunque, pues, por ejemplo, a mí me pasa, pues yo tengo algunos clientes, ¿verdad? Que el contrato es del 15 de abril al 14 de mayo. Ah, no, no hay problema, ¿verdad? O sea, eventualmente puede pasar eso, o sea, que sean por periodos intermedios en los meses, ¿verdad? O tengo clientes que me pagan por semestres las rentas, pues ahí le pones que es por semestre. Y ahí viene la fecha de pago, ¿verdad? Que en este caso, pues es la fecha que te hayan hecho pues, la transferencia. Y la forma de pago, ¿verdad? Que pues aquí viene si es contado, diferido, parcialidades, etc. El instrumento sería a través de transferencia interbancaria, moneda pues en pesos mexicanos, ¿sí? Y el monto de la operación, vamos a poner, ¿cuánto pusimos la otra vez en el que estábamos viendo? Es un ejemplo, ¿no? Pero ya, todo se les olvidó. Era de 100,000 por mes, ¿no, profe? ¿Sí? Ah, no sé, para ver si es cierto. No, aquí lo tenía guardado. 100,000 por mes, correcto. Exactamente la de 100,000 por mes. Entonces, obviamente aquí reporto, y recuerden, aquí se reporta el valor del depósito, para que tengan cuidado. O sea, no se reporta. Recuerden que el arrendador le retiene el IVA, le retiene el ISR, si es una persona física, por supuesto, y entonces ya el valor se lo da descontando las retenciones. Pues tienes que poner el valor ya descontadas por la retención, por el valor que te hicieron la transferencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ya, esos son todos los datos que les pide. Aquí ya le pone para validar los datos y generar el archivo XML, que es el que se sube en la plataforma del lavado de dinero, ¿de acuerdo? Bueno, pues sí, son unos cuantos datos, ¿verdad? Pero, pues, y algunos, luego, algunos no están en, digamos, en
en manos del contribuyente, ¿verdad? Para efectos de la información. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo esta parte, ¿no? Del valor de referencia, es el valor catastral, que es el que yo recomiendo que pongan, ¿verdad? El folio en el registro público de la propiedad, ¿verdad? Y fecha y los fechos. ¿Bien alguna duda en cuanto a este formato de llenado de la ley antilavado de arrendamiento? Y les digo, este formato no es que yo lo haya hecho, es un formato que crea la autoridad para que tú hagas la declaración. Ustedes ven lo que hace, al final genera un archivo XML, que es el que se manda. ¿Ven que les encantan los XML? ¿Verdad? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Todo bien, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces con esto terminamos la parte de la ley antigua. Eso era más porque ustedes pidieron que ver un caso, ¿verdad? Un ejemplo. ¿Vale? Entonces, ahí está. No sé si quieren que se los mande ya lleno. Ya sé que le puse puros datos ahí. Generales, ¿verdad? Para tener la información. Bueno, entonces si les parece, pues comenzamos, ¿ya? Con enajenación. Bien. Con enajenación de bienes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Todo profe. bien, profe. ¿Mm? Muy bien, me parece perfecta su estrategia. Entonces, si les parece, pues vámonos pues a comenzar con el tema de enajenación y adquisición de bienes. Ya nos quedan, de hecho, nada más 3 temas por ver. Ya los vemos así como que en paquete general, ¿verdad? Habitualmente yo trato de terminar un poquito antes el curso, porque obviamente pues les voy a dejar tiempo para que puedan hacer el trabajo final integrado, ¿no? El trabajo final integrado. Entonces, por eso termino yo un poquitito antes el temario, una semana antes para poder, o 2 semanas antes para poder darles tiempo para que hagan el trabajo final y no anden ustedes porque, ay, eso está muy difícil, sí está difícil, pero sí la vida es bella, ¿no? Y entonces, pues eso es así la situación. ¿Sí? Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. ¿No? Muy bien, pues comenzamos, si les parece, pues con el capítulo 4 y 5, ¿verdad? De hecho, de los capítulos que nos quedan, digamos que uno de los más técnicos que nos quedan, que es precisamente el capítulo 4. Ya los demás ya son muy facilitos, la verdad. Entonces están muy cortitos y obviamente pues luego vendrá el ejercicio integral, donde veremos pues precisamente todos los capítulos, desde el 1 hasta el 9, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio integral, pues será así, como su nombre lo dice, pues, integralísimo. ¿De acuerdo? Bien, ahí está viendo la presentación, chicos. Sí, ya se ve, profe. Me parece adecuada su estrategia. Entonces, ya vamos a ver aquí 2 capítulos y en la última parte vemos 4 capítulos. Vemos en esta 2, en el siguiente 4 y con eso terminamos ya la parte teórica de nuestro curso, ¿verdad? ¿Sí? Y nos quedaría el ejercicio integral, que incluye todo lo que vamos a ver, que será un ejercicio como el que viene en el examen final, donde vienen todos los capítulos que vimos desde la primera parte de sueldos y salarios hasta la última parte, ¿verdad? De otros ingresos. Entonces, por eso aquí vemos el capítulo 4 y el 5. El cuarto de ingresos por enajenación de bienes. En enajenación de bienes vienen 2 secciones, la 1 que es de régimen general y la 2 que es operaciones en la bolsa de valores. Pues aquí la gente no hay mucha gente que maneje bolsa de valores, por eso no lo vemos, ¿de acuerdo? Pero pues si ustedes conocen a alguien que tenga por ahí operaciones en bolsa, pues lo que le puedo recomendar es que analizar cómo se hacen las operaciones de bolsa a través del sistema, ¿de acuerdo? Entonces ahí pues es un poquito más detallado el asunto, ¿no? Que a considerar.
Bueno, pues comenzamos obviamente con enajenación de bienes, ¿verdad? En la sección primera del régimen general. Este primer apartado que vamos a ver de enajenación de bienes, jóvenes, estos dos apartados, no puedes estar ahí, ¿sí? O sea, no hay que solicitar una inscripción al RFC por estos capítulos. ¿Por qué razón? Porque son capítulos que son casuísticos, o sea, tienes que estar ahí cuando se dé el caso correspondiente. Y decir, oiga, pero si yo me dedico a vender inmuebles. Ah, entonces tú ya eres de actividad empresarial, no estás aquí, ¿sí? Si tú de repente dices, oye, voy a vender mi casa porque ya no me gustó y ya o me voy a comprar una más grande, más chingona, ¿verdad? No, pues está muy bien, no hay ningún problema, pero cuando tienes ingresos por la enajenación de ese bien, evidentemente, pues tendrás que considerar, obviamente, pues el pago del impuesto sobre la renta correspondiente, ¿verdad? Por esa enajenación, ¿de acuerdo? Entonces es una cuestión importante a considerar en la operatividad de esto, ¿verdad? El que aquí no puedes estar de manera permanente, sino que son operaciones que se dan de manera esporádica, ¿de acuerdo? Si tú te dedicas a la enajenación de bienes, pues ya no estás aquí, estás en el capítulo de actividad empresarial y profesional. Es decir, oiga, voy a vender mi coche, ¿verdad? Porque ya me voy a comprar uno más nuevo. ¿Sí? Es una cuestión esporádica, ¿verdad? ¿Sí? En este supuesto sí puedes operar en el capítulo de enajenación de bienes de manera específica, ¿de acuerdo? Entonces esa es la situación en este capítulo, que no es un capítulo en el cual puedas estar de manera vigente, sino que lo haces de manera temporal, ¿vale? Vamos a los sujetos del impuesto sobre la renta en enajenación de bienes. Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Artículo 14 es el que regula la enajenación de bienes. Entonces, aquí no está regulada. Ahorita vamos a ver el 14, ¿sí? En la siguiente diapositiva del Código Fiscal que regula la enajenación de bienes, ¿vale? Y luego dice que en el caso de permuta se consideran que hay dos enajenaciones. ¿Alguien sabe qué es una permuta? Yo no, profe. ¿Alguna idea de que pudiera ser una permuta? ¿No? Bueno, pues una permuta es un cambalache, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se cuenta que el individual le dice, oye, pues fíjate que está muy padre tu yeta, ¿ah? Y entonces el individuo le dice, pues te lo cambio por tu, Malibu, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede hacer? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? Pues eso es una permuta, ¿verdad? Cuando hay una operación conjunta de dos bienes, ¿verdad? En este caso, pues tenemos el vehículo A, que es un Jetta, y el vehículo B, que es un Malibu, ¿verdad? Entonces, los dueños se ponen de acuerdo y hacen el intercambio. Por eso dice que ahí en esa permuta se consideran que hay dos enajenaciones, porque obviamente el individuo A le está traspasando al individuo B el Jetta, ¿verdad? Y el individuo B le está traspasando al individuo A el Malibu, ¿verdad? Entonces, por esa razón se dice que están dando en el hecho dos enajenaciones, ¿de acuerdo? Luego puede ocurrir que le diga, ay, sí, pero es que el Malibu vale más que el Jetta, ¿verdad? Y entonces le diga, oh, bueno, pues está bien, entonces ¿cuánto quieres a la mano, verdad? Y entonces dices, bueno, pues está bien, mira, pues, ¿qué te parece que me das 20,000 pesos a la mano? Ah, correcto. Entonces ya le entrega, además del vehículo, en este caso el Jetta, pues le va a dar otros 20,000 pesos para complementar la operación. O viceversa, o sea, estoy diciendo un caso hipotético, ¿verdad? En el cual se prevé que hay una parte de la operación se cubre en efectivo y otra parte se cubre, pues, con el bien, ¿verdad? Por eso se considera que hay dos enajenaciones, en este caso la enajenación del Jetta y la enajenación del Malibu, o sea, la que se está dando de manera conjunta entre los dos contribuyentes. Y obviamente los dos tienen que pagar los impuestos correspondientes y pagar la ganancia que se otorgue por cada una de las operaciones. ¿De acuerdo? Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación, inclusive cuando sea en crédito. Si ustedes recuerdan en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Se consideraban ingresos hasta que estaban efectivamente cobrados. Eso creo que sí lo habíamos verificado. Pero en este apartado, ¿verdad? Se considera inclusive el ingreso en crédito. O sea,
aun cuando lo hayas cobrado, ¿verdad? Se consideraría que ya hay ingreso acumulable para los efectos de este capítulo. Entonces es una cuestión importante a considerar, ¿verdad? Que en el caso de que si tú vendes a crédito, también se considera que hay ingreso acumulable para los efectos de la enajenación, ¿verdad? Cuando por la transmisión no hay una contraprestación, se tendrá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. Como es el supuesto que acabo de señalar ahorita, ¿no? El de la permuta, ¿sí? Obviamente dices, oye, pero pues ¿cuánto vale el coche? ¿Cuánto vale el Malibu? ¿Y cuánto vale el Jetta? Oye, pues no sé, ¿verdad? No sé. Y entonces dices, pues hay que considerar un avalúo que haga un perito valuador, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que atender al avalúo que se realice de las dos operaciones, porque como no son en efectivo, o no hay una operación en efectivo, pues evidentemente en ese supuesto se tiene que considerar el valor del avalúo de la operación, ¿verdad? Así queda claro, o sea que como no está debidamente determinado cuánto va a ser, pues obviamente. Si dijeran, oiga, pues sí, pero el Jetta vale 120,000 pesos. ¿Eh? Ah, bueno, ahí hay un valor de referencia establecido, ¿verdad? Y en ese supuesto, pues sí, ya se considera que ese es el valor. Pero en todo lo caso, si no está este valor predeterminado o pactado, pues hay que ir al avalúo para eso, ¿verdad? No se consideran ingresos por enajenación de bienes los que se hayan obtenido por causa de muerte, donación o fusión de sociedades, ni los que deriven por la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que estos se consideren interés en los términos del artículo 8. Pues primer supuesto, ¿verdad? En el caso de muerte o donación, ¿sí? Ya lo veremos. En el caso de muerte, pues la ley dice que pues toda la operación por la herencia está exenta hasta el momento, ¿verdad? Porque ahorita la bancada de Morena pues tiene una propuesta en el Congreso para poner impuesto a las herencias, ¿verdad? Está ahí en el Congreso, esperemos que se quede ahí congelada, pero pues cada año quieren poner impuesto a las herencias, como que es una cosa que le traen unas ganas que qué barbaridad, ¿no? Aquí en México tradicionalmente no ha habido impuestos a la herencia, ¿verdad? Pero pues ya les había dicho que en Estados Unidos hay estados que tienen gravámenes a la herencia hasta del 65% del valor de la operación. O sea, el gobierno se queda con el 65 y tú te quedas con el 35, ¿verdad? Pues ahí para que te veas, ¿no? Aquí en México, pero pues hasta el momento no se ha exhibido esta situación. También hay una propuesta que tiene ahorita en el Congreso, ¿verdad? En el cual, pues, se llama impuesto a la riqueza. Bueno, así como que muy nice, ¿no? Pero si tú eres rico, tienes que pagar un 3% de tu riqueza, porque, pues, ¿para qué eres tan rico? Ese es un castigo ejemplar hacia todos los demás mexicanos, ¿verdad? Esperemos que tampoco progrese, pero pues es una idea que tienen por ahí los morenistas, que ya ven que odian a los capitalistas, ¿verdad? Pues ahí está. Entonces, cuando es por muerte ya está exenta. En el caso de donación lo vamos a ver, es un ingreso del capítulo sexto, lo vamos a ver precisamente cuando veamos este apartado del capítulo quinto de la adquisición de bienes, porque en el caso de la donación, pues sí hay un ingreso, ¿verdad? Pero no hay una contraprestación, ¿vale? Una contraprestación. Y en el caso de fusión de sociedades, obviamente, pues la fusión sería en los casos en que se considere que no causa impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los que se hagan a través de bolsa, ¿vale? ¿Qué se entiende por enajenación de bienes? Artículo 14 del Código Fiscal de la Federación dice lo siguiente, ¿verdad? Toda transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. ¿Alguien sabe de qué se trata eso de reservarse el dominio del bien? ¿O ha salido de algún caso? No, no he ido nunca a ningún caso. No sé si sea eso, profe, pero me suena que es que cuando traspasa la propiedad, aunque se la dé a otra persona, él se queda, bueno, la persona que se lo traspasa se queda como con el título del bien. O sea, como que sigue estando como a su nombre, no sé, algo así.
Bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos, pero digamos, no nada más es el título, ¿sí? No nada más es el título. Aquí es que en general se quede con el dominio del bien. ¿Verdad? Y se los explico, mira, por ejemplo, yo hace algún tiempo pues, compré una casa que estaba aquí al lado de la mía. Dije, la voy a comprar, pues, está bien. Y entonces le digo a la señora, oiga, señora, dice que pues me la vendían 600,000 pesos y yo nada más tenía 300,000. Y entonces le digo a la señora, pero ahorita 300,000, hacemos la escritura y cuando le pague los otros 300,000, me entrega la propiedad del bien. ¿Sí? Y entonces dijo, pues está bien, ¿verdad? Está bien. Y en 6 meses le doy el precio. Y entonces, obviamente, pues por ese periodo de 6 meses, pues estaba reservando la propiedad del bien. O sea, la señora siguió viviendo ahí en la casa como si fuera su casa, porque obviamente, aunque ya había una escritura de por medio, en la escritura se había establecido que se reservaba la propiedad del bien hasta que yo le pagara el total de la operación, ¿de acuerdo? Es una operación inclusive más común de lo que te puedas imaginar, sobre todo en la enajenación de bienes inmuebles, porque en muchos casos luego no tienes, pues, para pagar. O en ocasiones luego la gente dice, oiga, pero pues sabe que es que vendo la casa, pero pues ahorita ya compré una nueva, pero todavía no me la entregan, y entonces cuando me la entreguen, le entrego esta casa, y tú te pones de acuerdo con la persona y dices, pues está bien, ¿no? Le digo, nada más que no exceda de 6 meses, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, perfecto. Y entonces eso se pone en el contrato y la persona se está reservando la propiedad y el uso del bien hasta en tanto se dé el hecho que ha dado esta situación del dominio. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, esos son algunos de los ejemplos en los cuales hay una transmisión de propiedad, ¿verdad? Pero hay una reserva de dominio del bien por vía de mientras se da un determinado acto que concluya con la operación de manera satisfactoria. En el caso que yo les platicaba, pues como nada más había pagado la mitad del bien, pues, obviamente, cuando pagara yo el total del valor del bien, ya tendría que entregarme el bien objeto, ¿verdad? Y ya le pusimos en el contrato que no podía exceder de 6 meses para efectos de la entrega del valor material del bien, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los ejemplos que podemos entregar de la cuestión de la reserva de la propiedad. Las adjudicaciones, ¿alguien sabe qué es una adjudicación? ¿O ha ido a hablar del término adjudicación? Es una persona muy distraída. ¿No? ¿Saben lo que es una adjudicación? No, profe. Yo he escuchado que a veces se quedan con las casas como tipo paracaidistas. Bueno, eso más bien es como eso se llama prescripción, ¿verdad? No es un concepto diferente. De hecho, la prescripción la vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, ¿sí? De la adjudicación, haz de cuenta. El banco. Pues tú firmas una hipoteca, ¿verdad? ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo me pasó cuando yo me casé, ya por el año de 1995, esa es mi historia real, seguramente. Qué bueno que no está ahorita. En el año 1995, pues resulta que hubo un boom tremendo, ¿verdad? Yo compré una casa en el año 1994 con crédito bancario. Sí, se ubica, ¿no? O sea, vas al banco, pides un préstamo y ya te financian la casa. ¿Se han visto ese tipo de créditos, no? Sí los habían escuchado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí puede pasar eso en la vida real? O X. O no les interesa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, dígame. Eso es también cuando hacen las subastas, profe. Es algo así. De hecho, esa es la parte segunda, ¿verdad? La primera es, ok, ya me dieron el crédito, muy bien, mucha alegría y todo, celebramos.
tomamos champán y demás, ¿verdad? Pero de repente, pues se vino la crisis del año 95, de manera muy grave, yo lo había comprado en el 94, el 95, ¿verdad? Los intereses de estar al 10% subieron al 75%, y obviamente, pues eso hizo impagable el crédito, ¿sí? Que yo no tenía dinero para pagarlo. Y entonces, obviamente, pues el banco dijo, ah, sí, no puedes pagar el crédito, me quedo con la casa. Eso se llama adjudicación, ¿vale? Adjudicación, porque yo no podía pagar el crédito y entonces, obviamente, pues la casa, pues se la quedó el banco, ¿verdad? Adjudicándose. Hay algunas autoridades o entes que no se pueden quedar con los bienes que se adjudican. ¿Verdad? Los bancos, las casas de bolsa, las casas de cambio, o sea, el sistema financiero en general, el Servicio de Administración Tributaria y el INS y el Infonavit no se pueden quedar con los bienes que se adjudicaron, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Se lo adjudicó el banco y luego después lo sacó a remate, que es precisamente lo que decía la compañera. Esas son las famosas subastas, ¿verdad? Donde tú llegas y dices, ay, pues yo ofrezco 100,000, yo ofrezco 100,000, etcétera, ¿no? Señala la ley, ¿verdad? Que los bienes que se rematan saldrán a subasta en 2/3 partes del valor de avalúo. O sea, si valió 1,000,000, pues entonces la sacan en 666,666. Y en segunda moneda, es la segunda subasta, pues lo sacan al 50% del valor de avalúo. O sea, si era de 1,000,000 el avalúo, entonces ahora lo tienen que sacar a 500,000 pesos. Si no se presenta ninguna persona interesada en adjudicárselo. Si llega una persona y dice, ah, pues yo quiero adjudicármelo, perfecto, y hace un depósito por el 10% del valor que se pretende, del valor legal, y entonces dice, ah, ok, entonces obviamente pues depositas 100,000 pesos del valor del bien, el 10%, y con eso ya puedes participar en la subasta. Si no hay ningún otro interesado, ¿qué pasa? Pues te lo dan a ti de manera automática. Dice, ah, mire, aquí está el bien que usted pidió para subasta y no se presentó nadie más. Entonces dice, pues aquí nada más paga los 566,666 que le falta, que es la diferencia de las 2/3 partes del valor de avalúo, y ya te lo adjudican. En caso que no tuvieras, digo, yo no tengo para pagar, oiga, pues ¿para qué se presentó a la subasta? Pierdes el depósito que habías presentado y se repite el proceso. Pues esa es la parte de la adjudicación judicial, ¿verdad? O en este caso. A nosotros nos tocó, por ejemplo, yo iba antes, hace algunos años, cuando yo tenía un despacho así más en forma, iba yo allá a Guadalajara Sur. Yo tenía unos clientes en Lagos de Moreno y teníamos que presentar trámites en Guadalajara Sur, ahí por, pues ahí en el norte, ¿verdad? Ahí por Lázaro Cárdenas. Y entonces resulta de que un buen día la persona pues le rentaba Hacienda al SAT y obviamente pues de repente dejó de pagar los impuestos. Y el SAT se quedó con el edificio, ¿sí? El edificio que estaba rentando, ¿sí? Ahí en Lázaro Cárdenas. Y entonces Hacienda se adjudicó el bien que le había quitado a este señor, ¿verdad? Este señor que dejaba pagar. Yo no lo conocía, o sea, yo lo supe porque yo iba ahí a hacer los trámites y me enteré de esa situación. Y dijimos, pues muy bien. ¿Sí? Y entonces, y de hecho estaba en la avenida 8 de julio, si no me acordaba hasta la domicilio, pero estaba en la avenida 8 de julio. Y entonces íbamos a hacer los trámites y de repente apareció el letrero de que pues ya no podían estar ahí. ¿Por qué razón? Bueno, porque se adjudicó el bien el SAT, ¿verdad? Pero ellos no se pueden quedar con los bienes que se adjudican. Aunque dice, oiga, pero ya está rentando, ya tiene aquí todo instalado. No se puede quedar con el bien, ¿de acuerdo? Y entonces lo tuvieron que sacar a remate. Y entonces la persona que le remataron dijo, yo sí lo quiero, pero no quiero que esté aquí el SAT, porque yo lo quiero utilizar pues, para otros fines, ¿no? Simple y sencillamente. Y entonces el SAT tuvo que quitar sus oficinas de Avenida 8 de Julio y se cambió al mercado de abastos. Ahí se ubica actualmente la oficina de Guadalajara Sur, la 66, ahorita aquí la 61, o la 66 es la de Guadalajara Sur. Entonces, hay personas que no se pueden quedar con los bienes adjudicados, pero si fuera un particular el que haya le prestó a otra persona, no le paga, pues promueve un juicio y se adjudica los bienes que haya dejado en garantía el acreedor. ¿De acuerdo? Una acción tercera, la aportación a una sociedad o asociación. ¿Sí? Si tú das recursos para crear una sociedad, pues esto se considera que es una enajenación. Sobre todo esto se da en el caso de que, digamos,
Yo le voy a aportar a la sociedad una maquinaria, por ejemplo, ¿sí? La maquinaria pues pasa de ser de mi propiedad a ser propiedad de la sociedad que se está creando para efectos de la creación de la misma, ¿no? O le digo, oye, pues yo aporto el edificio donde se va a constituir la empresa. Pues perfecto, entonces ahí donde se va a constituir el edificio de la empresa, pues ahí se tomará esto para efectos de la gestión, ¿verdad? La que se realiza a través del arrendamiento financiero. Ya hemos platicado aquí, en el caso de arrendamiento financiero, te haces dueño de lo que compras, ¿verdad? Te haces dueño de lo que compras. Recordar que el arrendamiento financiero tiene 3 características que se deben de considerar para efectos de que sea arrendamiento financiero. Uno, ¿verdad? Que al final del periodo de arrendamiento puedes adquirir el bien a un valor menor al de mercado. 2, ¿verdad? Que puedas prorrogar el contrato con un valor menor al que haya tenido. Y 3, que se le pueda otorgar a un tercero que obviamente pudiera tener obviamente el interés, ¿verdad? Ya habíamos platicado aquí que luego en algunas empresas entonces, obviamente, pues eso es lo que procede en estos 3 supuestos, que el arrendador tiene que considerar que los bienes que acaba de rentar son de su activo, ¿de acuerdo? Entonces se considera que hay una enajenación y no un arrendamiento. Aunque digamos que legalmente pues se considera que hay arrendamiento financiero, pero en realidad se considera que es una enajenación. La que se realiza a través de fideicomiso, ¿verdad? Si hay un fideicomiso, pues ahí se considera que se está dando una enajenación, ¿verdad? La cesión de los derechos que tengan efectos a un fideicomiso, ¿sí? La transmisión de un bien tangible o el derecho a adquirir a la enajenación de títulos, posesión de derechos que lo representen, o sea, si es que es ya hemos hablado aquí de los certificados de participación inmobiliaria no amortizable, pues estos obviamente, pues si se otorga sobre un bien tangible, pues también sería la situación de que si tú vendes ese bien, ese certificado, se considera que hay enajenación, ¿verdad? Dice que esto no es aplicable para las acciones o partes sociales porque estas tienen un tratamiento diferente. La transmisión de derechos de crédito relacionados a la proveeduría de bienes o servicios a través del factoraje financiero. ¿Sí? Factoraje financiero es cuando una empresa de factoring te presta dinero a cambio del pago a través de un bien. Y la fusión y escisión de sociedades, excepto las que estén consideradas en el 14b. Así que tienen varios requisitos que deben de cubrir la fusión y escisión de sociedades para que no se considere que hay ingresos por enajenación de bienes que están señalados en el artículo 14b, que obviamente no es objeto de nuestro estudio. Regresando al artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿verdad? El artículo 120, ¿verdad?, regula el cálculo del impuesto anual. ¿Cómo se determina el impuesto anual? Por los ingresos por enajenación de bienes. Dice que las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las deducciones a que se refiere el 121 de la ley. Con la ganancia así determinada se calculará el impuesto anual. O sea, al ingreso le resto las deducciones y eso me va a dar como resultado la ganancia, ¿verdad? ¿Sí? Con la cual se calculará el impuesto anual como si. En este caso, ¿verdad? Hay 2 ganancias, la ganancia acumulable y la ganancia no acumulable, ¿sí? La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación sin exceder de 20, ¿sí? Y esa parte que obtengas de la división se considerará que es la ganancia acumulable. El resultado que se obtenga conforme a la sesión anterior será la ganancia acumulable que se sumará a los demás ingresos acumulables del ejercicio y obviamente pues, se calculará el impuesto a los ingresos acumulables. Ya saben, se pueden restar obviamente las deducciones personales que establece el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa de impuesto a que se refiere el siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede y al resultado sería el ISR anual. Entonces hay que sacar la parte de la ganancia acumulable, la parte de la ganancia no acumulable, que es la que se le aplicará obviamente la tasa efectiva especial. ¿Sí?
Para calcular la tasa efectiva que se refiere el párrafo que antecede, se tendrán cualquiera de los dos incisos siguientes. Inciso A. Se aplicará la tarifa, la 25, por supuesto, que resulte conforme al artículo 152 de la ley a la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el año que se realizó la enajenación, disminuida por las deducciones autorizadas por la propia ley, excepto las fracciones 1, 2 y 3 del 151. La fracción 1, recuerden, son gastos médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos y de nutrición. La fracción 2, los gastos de funeral, y la fracción tercera, los donativos. Esos tres conceptos no los puedes considerar para efectos de la determinación de la tasa especial. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a que se le aplicó la tarifa, o sea, el ingreso gravable, y el resultante será la tasa efectiva especial. ¿De acuerdo? La segunda fracción es la tasa promedio que resulta de sumar las tasas conforme a lo previsto en el inciso anterior por los últimos 5 ejercicios fiscales, incluido aquel por el que se realizó el ingreso dividido entre 5. Entonces, queda que sacar la tasa promedio de los últimos 5 años. Ahorita estamos haciendo 2020, 2019, 18, 17 y 16. Esos 5 ejercicios serían con los que se sacaría la tasa promedio de los ejercicios. Habitualmente, de ser sincero, la fracción B es la que resulta un poquito más razonable para efectos de esta operación. ¿De acuerdo? Así es como se determina el impuesto del ejercicio para los efectos del capítulo de enajenación de bienes, ¿verdad? Entonces, al ingreso obtenido en el ejercicio se le resta el costo actualizado. Que nos va a dar como resultado la ganancia, la cual se divide entre el número de años transcurridos sin exceder de 20 años. Deben ser años completos, por supuesto, y ese es el resultado de la ganancia acumulable del capítulo 4. Se le restan las deducciones personales del ejercicio, excepto, obviamente, para efectos de la tasa efectiva. Ahorita vamos a ver que para esas deducciones personales se quitan las 3 que ya señalamos. Entonces, el ingreso base anual se aplica la tarifa del artículo 152, la 25, y el resultado sería el ISR grupal, al cual se le va a sumar el ISR por ingresos no acumulables del capítulo 4, y sería el total del ISR. A este le vamos a restar las retenciones del capítulo 4, el ISR federal neto y el ISR estatal neto. Ese sería el ISR a cargo. Quiere decir que en este capítulo hay una parte que se paga de impuestos sobre la renta a los estados. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto y es aplicable. ¿Vale? Porque puede decir, oye, ¿eso se aplica? Sí, sí se aplica, precisamente, es aplicable para la determinación correspondiente, entonces se tiene que determinar la base gravable con esos conceptos y se determinará un 5% que se paga a la entidad federal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se determina el ISR por ingresos no acumulables? Bueno, o sea, la determinación del ISR por ingresos no acumulables, la ganancia se le resta la ganancia acumulable, ¿sí? Y eso nos da la ganancia no acumulable, la multiplicamos por la TA especial, y ese es el ISR por ingresos no acumulables del capítulo 4. ¿Sí? ¿Cómo saca la tasa efectiva anual especial? Pues la TA especial es igual al ISR especial entre el ingreso base especial. Y así, ¿por qué son especiales? Pues porque resulta que el ISR especial y el ISR, el ingreso base especial, no se consideran las deducciones personales de las fracciones 1, 2 y 3 del 151, que serían gastos médicos, dentales, hospitalarios, y de psicológicos y de nutrición. Los gastos de funeral y los donativos. Esos 3 conceptos no se consideran para efectos de la determinación de la TEA especial para este caso. ¿De acuerdo? Si el contribuyente no obtuvo ingresos acumulables en los 4 ejercicios anteriores previos a aquel en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio que se refiere al párrafo anterior de haber acumulado en cada ejercicio la ganancia por la enajenación de bienes. Cuando el pago se recibe en parcialidades, el impuesto que corresponda a la ganancia no acumulable se pagará en el año de calendario de que se cobre, siempre que se difiera más de 18 meses el crédito y se garantice el interés fiscal. Para determinar el impuesto, se dividirá el impuesto calculado conforme a la 3 entre el ingreso total de la enajenación y el porcentaje se multiplicará por el ingreso efectivamente percibido, ¿sí? Y el monto será el que se considerará para efectos de la declaración anual. Entonces, es decir, es muy raro que en este capítulo se pueda aplicar parcialidades, porque digo, yo no me dedico
a la enajenación. Recuerden que este capítulo es cuando tú vas a hacer una operación especial. Entonces digo, oye, yo me llega una persona y me dice, oiga, le compro el terreno. Pues está bien, ¿sí? Tanto. Dice, oiga, pero fíjemelo. No, ya suena mal el asunto, ¿no? Pues dices, no, si quiere comprarlo, pues se lo vendo, ¿no? Pero no, nada de que a 18 meses y que nada, no, si no tiene para pagar, pues no se lo vendo y ya está. Es muy raro que en este apartado, ¿verdad? Porque es un apartado especial, se tenga la opción de decir, pero voy a dar la oportunidad de poder diferir el impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, sí, es una cuestión a considerar y una cuestión importante para efectos del ISR. Este apartado, pues que no lo veo tan aplicable. Por esa razón, ¿no? Porque aquí es una persona que no se dedica a vender, que va a vender y te va a vender fiado. Y dices, no, lo dudo. Artículo 121 de las deducciones por este apartado, ¿verdad? Y las personas físicas que tengan ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones. 1. El costo comprobado de adquisición, que se actualizará en los términos del 124. En su caso, el inmueble, el costo actualizado será de cuando menos el 10% del monto de la enajenación. ¿De qué se trate? ¿A qué se refiere esto? Imagínate que yo de repente voy a vender, no sé, un edificio de esos que están ahí en el centro de la ciudad. Y es un edificio que ha pasado de la familia, o sea, ha venido, están ahí, ¿no? Y en la calle Madero. Y entonces resulta de que digo, bueno, pues la voy a vender en 1,000,000 de pesos, por ejemplo, ¿sí? 1,000,000 de pesos por ejemplo. Y entonces digo, ok. Entonces, pues este edificio cuando se compró, pues costó 1,000 pesos. ¿Eh? Y recuerden que le quitaron 3 ceros a la moneda, entonces quiere decir que cuando ahora, pues sería 1 peso, ¿no? Entonces, claro, dices, sacas el costo de 1,000,000 menos 1 peso actualizado, por más que le pongas muchos ceros, pues no te va a dar una cantidad muy grande, ¿no? ¿Sí? Y entonces, además ya pasaron una cantidad de años importante, ¿sí? Y entonces, pues obviamente ya tiene más de 30 años, seguramente ya no va a tener valor. Dice el fisco, pues considera que cuando menos el costo sea de 100,000 pesos, o sea, el 10% del valor de la operación, ¿de acuerdo? Entonces, es un valor de rescate porque si tienes un bien inmueble muy antiguo, pues al menos tenga un valor de referencia, ¿verdad? Porque digo, pues esos bienes pues ya tienen 200, 300 años, porque son de los primeros que se hicieron en la ciudad de Aguascalientes y obviamente pues ya tienen un valor de referencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tanto puede costar esos edificios? Bueno, pues no sé si te sepan, pero yo una vez uno de mis clientes iba a comprar un edificio que está ahí en la calle Juan de Montoro y Cosío, pues la calle. Y entonces resulta que fue a preguntar muy bien y ya estábamos viendo porque queremos hacer un estacionamiento ahí en el centro. Y entonces preguntamos y dijimos, pues ¿cuánto lo vendo? Porque tenía el letrero de se vende. Dice, ¿eso está en una empresa? Le digo, no vengo yo de particular. Dice, ahí no, entonces no nos interesa. Y no me quisieron dar ni el precio. Bueno, al final hablé, dijo, hablo de una empresa, que no sé qué, ya me dijeron el precio. Lo vendían en 12 millones, hace más o menos como unos 20 años, o sea, un edificio de 12 millones, pues era un terreno en realidad, ¿eh? Era un terreno que vendían en 12 millones ahí en el centro. Y entonces dices, pues sí estaba grande el terreno, pero 12 millones, pues como que mi cliente dijo, qué barbaridad. Dijo, no, con eso hacemos otra empresa. Y pues mejor se dedicó a hacer empresa. Barato, profe, 12 millones. 12 millones hace 20 años, compañera, no ahora, imagínense nada más, ¿no? O sea, hace 12 millones, hace 20 años era, yo creo que como el triple de lo que es actualmente, o sea, sí que a valor actual probablemente serían unos 40 millones, más o menos, ¿no? Un terreno, ¿eh? No era una casa, era un terreno. Que, de hecho, lo habían tirado y yo creo que el dueño quería hacer algo y escarbó, y ya dejó ahí escarbado. Bueno, entonces, pues imagínense. Y no, pues no lo compramos al final. Nos dio, ¿sabes qué? Dijimos, 12 millones. No era mucho lo que nos interesaba hacerlo. Y de hecho, la persona que lo compró sí lo hizo en un estacionamiento. Hay un estacionamiento precisamente en ese lugar donde pues nosotros teníamos planeado hacer un estacionamiento. No sé si se enteró que íbamos a hacer un estacionamiento y digo, pues yo también. Pero ellos sí pagaron los 12 millones y ya se quedaron con el inmueble, ¿verdad? Entonces, para que veas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aquí nos tocó un caso, ¿verdad? Aquí cerca de quien tiene su casa, aquí en Colinas, pues hicieron un fraccionamiento acá abajo, ¿verdad?
Y resulta de que, pues ya la persona me dice, oiga, contador, pues fíjese que voy a vender el terreno. Eran como unas 10 hectáreas aquí, pasando el puente, este nuevecito que acaban de hacer aquí en Colinas del Río. ¿Ya? Y me dice, bueno, pues ya habló una constructora con la persona, una constructora de Monterrey, y le dijo, no, pues sí, le compramos el inmueble. ¿Cuánto el inmueble? No, pues deme 30 millones de pesos. 30 millones, perfecto. Y entonces le dice, oye, es que hay mucho dinero, que no sé qué, tenemos que hablar al corporativo. Y dice, ¿cuál? Y sí, o sea, hablar al corporativo. Muy bien. Alegría sin igual. Eso fue hace como unos 15 años, ¿no? Y entonces hablaron al corporativo y le dijeron, ¿sabe qué? Sí, le compramos el terreno en 30 millones. Y entonces ya fuimos al notario y nos dijo el notario, pues sí son 30 millones, pero de impuestos sobre la renta son 7 millones. Y le dije, ¿eh? Digo, ah, caray, eso como que no lo había considerado el hacer la Es que sí operación. ya no conviene, profe. Pues no, la verdad es que sí era una lana, ¿no? O sea, de 30 millones. Y además estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Será una lana, 30 millones. Y entonces dijo, 7 millones, ¿cuánto le iba a quedar en realidad? 23 millones, ¿no? Y entonces dijo, ah, no, entonces no lo vendo. Dice, bueno, sí lo vendo, pero que sean 30 millones libres de impuestos. Y claro, pues eso ya dijeron, 30 millones libres de impuestos, pues ya le tenía que sumar como unos 10 millones, porque eran 7, ¿no? Sí, pero es que acuérdense que cuando se genera más ingreso, pues lo que pasa con el impuesto, también aumenta, ¿no? Aumenta. Sí, aumenta, o sea, porque claro, eran de los 30 millones eran 7 millones, pero ahora iban a ser como 39 millones y de ahí le iban a restar los 9 millones para pagar los impuestos. Y dijo la constructora, no, pues no tenemos para pagar 9 millones más, porque sí, ya también eso era un valor, ¿no? Se les iba a ir como un 28% más de lo que inicialmente se había ya. Y de hecho ya lo tenían aprobado, te digo que ya vamos a escriturar cuando le dijeron a mi cliente cuánto le iban a pagar en efectivo, y ahí fue cuando, bueno, es que se rajara, pues como que él tenía la idea de que iba a pagar, pero no tanta lana, ¿no? Para esos efectos. Y al final, después de muchos años, pues llegó a un acuerdo con la constructora, y la constructora dijo, mire, no se lo compro, vamos a hacerlo a través de un fideicomiso. Usted pone el terreno, nosotros construimos, y obviamente, pues conforme se vayan vendiendo las casas, pues le vamos a ir pagando. Y más o menos ya cuando sacaron los de las casas, dijeron, bueno, pues mira, a usted le tocaría como unos 50 millones, más o menos, ya de todo el fraccionamiento que se iba a hacer ahí. Y dijo, bueno, no está mala idea, ¿no? Obviamente ya no era el pago en una sola exhibición, sino conforme se fueran construyendo y vendiendo las casas, es como se iba a ir percibiendo el ingreso correspondiente. Pues a los dos les convenía, ¿no? A la constructora, porque pues iba a tener las casas. De hecho, las casas esas costaban más o menos como 2,5 millones de pesos cada una. Y pues salieron unas cuantas, ¿sí? Y entonces pues había para sacarle a todo esta parte. Y ya ven que pues son fraccionamientos nuevecitos que se acaban de hacer por aquí abajo de la parte de Colinas del Río, pasando el puente. Entonces, pues ahí está la situación, para que vean, ¿no? De repente. Entonces, pues sí, pues de repente, además se difería el impuesto y eso provocaba que hubiera que pagar menos ISR por las operaciones, porque como ya íbamos a ir pagando conforme fuéramos percibiendo los ingresos y la persona se va a vuelto accionista de la persona moral, pues iba a ir percibiendo el ingreso y iba a ir cobrando. Pues no estaba tan mal el asunto, ¿verdad? Y obviamente pues no había una enajenación en los términos. Pues ahí está. En el caso, ¿verdad? Las inversiones hechas en construcciones y mejoras y ampliaciones de los bienes inmuebles no incluye los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos del artículo 124. Y dicho sea de paso, para poder hacer deducibles estos conceptos, pues tienes que tener factura, que eso luego es un problema, sobre todo en el caso de las casas habitación. Porque ya llegas y dices, oiga, fíjese que pues necesito comprar, no sé, cemento. Y te dicen, sí, pues son, no sé, 10,000 pesos de cemento. Y le dices, quiero factura. Entonces dice, entonces son masiva. Y tú dices, no, entonces ya no pides factura. Entonces, si vas a hacer inversiones, pues tienes que tener las facturas correspondientes para poder hacer las deducciones por las mejoras realizadas. Porque a lo mejor tú compraste una casa que tenía un piso, le hiciste un segundo piso, y a la hora que lo vendes dices, oiga, pero pues yo cuando la compré tenía un solo piso, ahora ya tiene 2 pisos.
Dice, pues sí, pero pues como usted no tiene todas las comprobantes de las inversiones hechas, pues no lo puede hacer deducir. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Y ya sabe que esto no incluye los gastos de conservación. Oiga, es que acabo de pintar el inmueble. Pues es un gasto de conservación. No se considera para efectos de la deducción o en construcciones y mejoras. ¿De acuerdo? Tienen que ser solamente gastos de construcción. 3. Los gastos notariales, impuestos y derechos por escrituras de adquisición y enajenación, así como el impuesto local por ingresos por enajenación de bienes pagado por el enajenante, y serán deducibles los pagos efectuados por motivo del avalúo de los bienes. Bueno, recuerden que en el caso de los gastos notariales, pues queda claro. Los impuestos, pues, por ejemplo, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, pues lo paga el adquirente de los bienes. Los derechos, como el registro público de la propiedad, y obviamente, pues, todas las operaciones, ¿verdad?, que se tengan que realizar por los efectos. Ya saben, hay un impuesto local que se tiene que pagar por la enajenación de bienes, pues todo esto podría ser deducible, ¿verdad? Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o de la enajenación del bien, ¿verdad? Recordar que, pues, en el caso de enajenación de bienes, pues lo habitual es que se cobre un porcentaje por las operaciones por parte de la constructora a la cual lleves el proceso, pues más o menos entre el 5 y el 10% del valor de la operación. Pues esta comisión es deducible, por supuesto, para los efectos de la ley. La diferencia entre el ingreso por la enajenación y las deducciones será la ganancia, la que se le aplicará el procedimiento señalado en el 120, el que acabamos de señalar, de sacar la parte de la ganancia acumulable y la parte de la ganancia. Las deducciones a las que se refieren las fracciones 3 y 4 de este artículo se actualizan por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la erogación y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se realice la enajenación, ¿sí? Y de hecho, en términos generales, todas las operaciones, todas las fracciones se actualizan. Es el mismo procedimiento. Mes anterior al de enajenación entre el mes de adquisición. Cuando se sufran pérdidas por la enajenación de bienes, ¿verdad?, aquí en el certificado, dichas pérdidas se podrán disminuir en el año de calendario de que se trate, siempre que la pérdida no se deduzca en el ejercicio, excepto cuando se actualizará por el periodo del cierre del ejercicio hasta el último mes en el que se haya realizado la deducción correspondiente. Entonces, la pérdida por enajenación de bienes se puede restar. De la pérdida acumulable se puede restar de todos los capítulos. La pérdida no acumulable solo se puede restar del capítulo de enajenación de bienes. Artículo 122 de las pérdidas, ¿verdad? Cuando se sufran pérdidas en enajenación de bienes inmuebles, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial, se dividirán dichas pérdidas conforme a la siguiente. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación. Cuando el número de años transcurridos exceda de 10, solamente se considerarán 10 años. El resultado que se obtenga será la parte de la pérdida que podrá disminuirse de los demás ingresos, excepto los capítulos frutas, o sea, de sueldos y de actividad empresarial e impersonal, no se pueden restar las pérdidas. Y ahora que los deberán acumular en su declaración anual en el mismo año o en los 3 años de calendario siguientes. La parte de la pérdida no disminuida, o sea, la pérdida no acumulable, se multiplicará por la tasa de impuesto que corresponde al contribuyente en el año de calendario que se fue la pérdida. Cuando en la dicha declaración no hubiera, la tasa se considerará al año de calendario siguiente en el que resulte impuesto sin exceder de 3. El resultado conforme a esta fracción podrá acreditarse con los años de calendario siguiente que se refiere a esta fracción, por la que resulte de aplicar el impuesto en los términos de la ganancia no acumulable. Entonces, este factor, esta pérdida no acumulable, pues se restaría de las ganancias o del impuesto por las ganancias no acumulables de los 3 ejercicios siguientes al que corresponda la operación. ¿Verdad? La tasa que se refiere a la fracción de este artículo es que se va dividiendo el ISR entre la base gravable que se obtenga. El resultado de ese obtenida se multiplica por 100 y se expresa en %. Cuando el contribuyente de calendario no deduzca la parte de la pérdida que le corresponda, perderá el derecho a efectuar la deducción o el acreditamiento que se refiere a la fracción 2, pudiendo perder el derecho hasta por los años siguientes por el monto que no se haya deducido. ¿Verdad? Del costo de adquisición de los bienes. El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se hubiera pagado al adquirir el bien, sin incluir intereses ni erogaciones, ¿sí?,
aun cuando un bien se adquiera a título gratuito, o sea, no me cuesta, ¿verdad? O por fusión o escisión de sociedades, estará lo dispuesto en el 124. O sea, si yo, por ejemplo, obtuve un bien por herencia, por lo lógico es que no tenga que pagar nada, o por una donación, dice el fisco, no te preocupes, se considerará el valor que haya pagado el autor de la sucesión, el heredero, o en el caso de fusión o escisión de sociedades, pues la fusionante o la escindida. El valor que se consideraría para efectos de la operación. Habitualmente, ¿dónde saco el costo de adquisición? Pues lo normal es que lo saque de la escritura que se haya generado por el caso de la enajenación de bienes inmuebles. ¿Verdad? La actualización del costo, ¿verdad? Para actualizar el costo comprobado de adquisición, ¿sí? Y el importe de las inversiones deducibles tratándose de bienes inmuebles y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, se procederá a producir. ¿Sí? 1. Se restará el costo comprobado de adquisición, la parte correspondiente al terreno, y el resultado será el costo de la construcción. Cuando no se puede efectuar la separación, se considerará 20% del valor del terreno, el costo total. ¿Sí? El costo de las construcciones deberá disminuirse a razón del 3% anual. En este apartado hay solo 3 tipos de deducciones. Digamos que la deducción es como el equivalente a la depreciación, ¿sale? Hay 3 tipos, digamos, de depreciación. 1, para las construcciones, 3%. ¿Sí? Para la enajenación de vehículos sería el 20% y para otro tipo de bienes sería del 10%. Son los 3 tipos de disminuciones que se aplican. Entonces aquí queda claro que en el caso de construcciones la disminución se da a razón del 3% desde la fecha de adquisición a la de enajenación. En ningún caso el costo será inferior al 20% del costo inicial, ¿sí? Y el costo resultante se actualizará por el periodo comprendido en el mes que se realizó la adquisición y hasta el mes anterior al que se haya efectuado la enajenación. Las mejoras y adaptaciones que se hagan y impliquen inversiones serán deducibles, serán sujetarse a este mismo tratamiento. O sea, también se deberán depreciar para los efectos de la ley. ¿No? Tratándose de bienes muebles distintos de títulos de crédito, de títulos de valor, perdón, partes sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual o 20% tratándose de vehículos. Ahí es donde se encuentra la razón por la cual, en el caso de la enajenación de construcción, 3%, 20% para vehículos y 10% para el resto de los. ¿De acuerdo? Cuando yo voy a vender, no sé, maquinaria agrícola. Bueno, pues se deduce a razón del 10%. Voy a vender equipo de cómputo, se deduce a razón del 10%. Voy a vender un automóvil, 20%, porque es un vehículo, ¿verdad? Así es como se hace la deducción. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior en el que se efectuó la adquisición. Cuando los años transcurridos sean más de 10, en el caso de que sea el 10%, o de 5, en el caso de vehículos de transporte, se considera que no hay costo de adquisición. Los contribuyentes podrán, siempre que cumplan con los requisitos que señala el reglamento, no disminuir la adquisición en función de los años transcurridos, tratándose de bienes muebles que no pierdan valor por el transcurso del tiempo y sin perjuicio de la actualización de dicho costo en los términos del párrafo. ¿Qué bienes consideran ustedes que no perdieran valor por el transcurso del tiempo? ¿Algún bien que ustedes crean que no pierda valor por el transcurso del tiempo? Chicos, ya se durmió toda mi concurrencia. Bienes más estamos hablando, ¿no? Por supuesto. ¿No? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, les decía que si ustedes creen que hay algún tipo de bien que no pierda valor por el transcurso del tiempo, de algún bien mueble, ¿verdad? Bien. Bueno, los carros viejos en algún momento perdieron valor con el tiempo, cuando eran nuevos, pero ahora que son viejos y de colección, al contrario, en cuanto va pasando el tiempo y van subiendo de valor. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? Como los autos antiguos, ¿verdad? Pues ya tienen un valor mucho más alto. O sea, por ejemplo, si les platiqué, ¿verdad? Pero el primer auto que tuve fue un Bocho. Entonces, los Bochos
Antes eran como que muy tradicionales. Pues, chavo, decías, voy a comprar un bocho, porque eran niños, me lo aguantaban todo. Y entonces, obviamente, pues dices, pues voy a comprar mi bocho, y andaba ya mi bocho. ¿Sí? Y entonces, pues yo lo compré en 4,500 pesos en aquellos tiempos, en el año 1991, ¿no? Cuando empezaba yo a trabajar. Y entonces yo andaba muy feliz en mi bocho y toda la cosa. Obviamente, pues después dije, voy a comprar un coche más nuevo. Y lo vendí, y de hecho lo di en la misma cantidad, ¿no? 4 millones. Pero resulta, ¿verdad?, que ahora por estos días se volvió a vender ese bocho, porque estaba bien el bocho, estaba así, tratado, yo le daba buen tratamiento y demás. Y resulta que el bocho ese que había costado 4,500, que yo también vendí 4,500, pues ahora ¿cuánto cree que costaba el bocho? El modelo 72, o sea, era casi de mi modelo, ¿no? Yo soy 71, pues éramos casi del mismo modelo. Ya estaba viejito, ¿no? Y resulta que el bocho ese, pues ahora lo vendieron en 78,000 pesos y te dices, pues ¿cómo puede pasar eso, verdad? ¿Qué es lo que cree que ha pasado? Se ha vuelto, que el bocho se ha vuelto un clásico, ¿no? ¿O no? Ya no se ven muchos bochos por ahí. Pues sí. Y menos de los 70s, profe, y ni hablar de los 60s. Exacto. Entonces, claro, ese es un coche que ya es un clásico, ¿verdad? Y obviamente, pues han aumentado, fíjate, de 4,500 que yo lo vendí, ahora se vendió en 78,000 pesos, ¿no? O sea, es una pequeña diferencia, ¿no? Ahí está una pequeña fortuna. Y claro, o sea, no, ya olvídate si tienes o sea, de los saltos superclásicos, ¿qué te gusta? Un 74, no, esos cuestan como 500,000 pesos, ¿no? Un 74, porque es de los más valorados, ¿no? Actualmente. Entonces, pues estos son algunos de los ejemplos de los bienes que no pierden valor por el transcurso del tiempo. Y de hecho aquí viene, ¿no? Se los puse aquí. El artículo 210 del reglamento establece bienes muebles que no pierden valor por el transcurso del tiempo, sino al contrario, van subiendo su valor, ¿verdad? Entonces estos bienes, pues tú puedes pedir que obviamente pues no le rebajen el valor. Las obras de arte. Pues obviamente, imagínate que tú tienes por ahí, ¿qué te gusta? Una pintura de Rembrandt, por ejemplo. No, pues obviamente que es una cosa muy valiosa, ¿verdad? Por supuesto. Y obviamente, pues va pasando los años, al contrario de ir perdiendo valor con el tiempo, pues van subiendo de valor con el transcurso del tiempo. La fracción 2, que es la que acabamos de señalar ahorita, ¿no? Automóviles cuya antigüedad de año modelo sea de 25 años o más de la fecha de enajenación. Pues pueden ser chatarra o pueden ser clásicos, ¿no? Dependiendo de cómo los trates, por supuesto. Pero lo digamos que ya se considera que ese tipo de bienes, de hecho, hay hasta una clasificación, que son placas especiales, ¿no? De autos antiguos, ¿verdad? Entonces son 25 años del modelo, en este caso pues serían el 95, ¿no? Más o menos sería lo que se consideraría ya un automóvil clásico para efectos de este apartado, los que tienen 25 años de fecha del modelo. Los metales, piedras preciosas, las perlas y la joyería hecha en cualquiera de los citados bienes, siempre que los metales, piedras preciosas representan al menos el 50% del valor de las materias primas incorporadas. O sea, debes decir, ay, aquí tengo ¿no? Que está chapeado en oro. No chapeado, pues tampoco puede ser que no. Pero tengo por aquí un collar de diamantes. No, pues eso sí se considera que es una piedra preciosa y obviamente, por supuesto, que se podría considerar como una cuestión que no va a perder valor por el transcurso del tiempo. Y el requisito es que sea al menos 50% del valor, el valor de las metales, piedras preciosas y las perlas, ¿verdad? Tratándose de bienes distintos a los señalados, ¿verdad? Se puede solicitar que no disminuyan el valor mediante autorización previa del servicio de administración tributaria. O sea, hay otros bienes que también pudieras considerar. Imagínate, ¿no? Yo tengo por aquí una cama, ¿verdad? De la época porfiriana, por ejemplo. Eran unas camas muy elegantes acá, con barras y no sé cuánto. Y dices, oye, pues ya es un clásico, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues lo normal es que a lo mejor ese bien pudiera considerarse también que es un clásico, ¿verdad? Entonces hay que considerar el hecho, ¿verdad? De que, por supuesto, en este caso, pues ya se podría considerar que ahí hay una cuestión que pudiera ser considerada un bien que no perdiera valor por el transcurso del tiempo, ¿verdad?
Entonces, como ven, puede haber más bienes que no pierdan valor por el transcurso del tiempo, pero en términos generales son estos tres: obras de arte, automóviles antiguos, metales, piedras preciosas, perlas, ¿verdad? Y las manufacturas de joyería. Esos son los tres conceptos que, digamos, de manera automática se consideran que no pierden valor por el transcurso del tiempo y, obviamente, al contrario, pues van aumentando el valor de registro, ¿de acuerdo? Bueno, y en el caso de los terrenos, el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde la fecha en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior al que se efectúe la enajenación. ¿De acuerdo? En el caso de bienes heredados o donados, también se considerará, pues, en el caso de herencia, legado o donación, como costo de adquisición o costo promedio, el que haya pagado el autor de la sucesión y la fecha de adquisición el que hubiera correspondido a estos últimos. Si a ti te heredan o te dan donación, en ese legado o donación, pues se consideraría el valor que haya pagado el autor de la sucesión o el donante. Y obviamente cuando el autor de la sucesión a su vez lo otorga a título gratuito, o sea, a mí me heredaron una casa y yo se la heredo a mi hijo, pues se considera que en este caso hasta el hijo pues consideraría el mismo valor que haya pagado el abuelo por la casa, ¿de acuerdo? Porque este bien pues a su vez son heredado. Y tratándose de las donaciones por las que se haya pagado el ISR, se tomará el valor que se haya pagado el ISR. En el caso de fusión y escisión de sociedades, se considera el costo comprobado de adquisición el que haya pagado el costo promedio del 23 en el caso de las fusionadas o de las escindentes, ¿verdad? Bueno, si quieren, pues, ¿qué les parece? Sí, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Porque, pues, empezamos así como que con muchas ganas, ¿verdad? ¿Sí? Pero, pues, obviamente, ya hay que tomar un breve descanso. ¿No? Bien, ¿dudas hasta esta parte, chicos? Todo bien, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, pues, aquí nos vemos el día. Profe, Sí, dígame. tengo una duda, pero respecto al libro, A ver, a su dígame. trabajo. ¿Cómo tiene que ser el engargolado? El engargolado. Es que todavía no, es engargolado todo. El registro. Le falta, ese es el uno de los 4 trabajos. Faltan otros 3 que se les van a asignar por estos días, ¿verdad? Entonces engargolan todos los trabajos de manera conjunta. Hay que esperar a que se genere, pues digamos, los otros 3 trabajos que se van a solicitar. ¿De acuerdo? Por estos días se los pongo, ya para que los tengan. Hay unos que obviamente, por ejemplo, pues todavía no hemos visto todos los capítulos y una parte de ello es un trabajo práctico donde vienen todos los capítulos. Entonces, ese trabajo práctico pues falta. Entonces, va a ser el libro, el trabajo práctico, una investigación del título quinto y un trabajo más. ¿De acuerdo? Entonces, eso incluirá todo el trabajo final, integrado. ¿De acuerdo? Ok, profe. Pero no lo engargolen porque todavía faltarían todos los demás. ¿Tiene alguna otra duda, chicos?